Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que su presencia nos ministre, hermano, la vida de Dios. Que en esta mañana podamos nosotros dar un paso hacia Él, poder cambiar nuestro corazón, poder cambiar nuestra mente, poder cambiar nuestras decisiones, hermanos, para con Él. Siempre mirando, hermano, siempre mirando que el propósito, hermano, es levantarnos con una palabra para agradarle a Él. Qué tan importante es nosotros, hermanos, siempre pongamos a Dios de primer lugar. Qué tan importante es que nosotros, hermanos, cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestro comportamiento, cambiemos, hermano, nuestra forma de ser todos los días. Dios todos los días, su palabra nos enseña, hermano, de que todos los días, cada mañana son nuevas su misericordia. Cada mañana Dios nos da la oportunidad para cambiar. Cada mañana Dios nos da la oportunidad para ser diferentes. Cada mañana Dios nos da la oportunidad para volver a la vida, para volver otra vez en conectarnos para con Él y entender, hermano, de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiere decir que entonces que Dios trabajará con nosotros toda la vida, hermano, hasta el último día dándonos oportunidades para cambiar. Para cambiar es volverlos a Él. Nadie puede cambiar al hombre sino Dios. Nadie puede cambiarle el corazón al hombre sino Dios. Estamos viviendo tiempos tan importantes de mucha advertencia. Dios todos los días está hablando, hermano. Dios todos los días está hablando. Todos los días. Pero el creyente cada día, hermano, encierra su corazón, endurece el corazón para con Dios. Hermano, y no pone a pensarse que el propósito de Dios es que nosotros nos mantengamos dentro del camino de Dios. El propósito de Dios, hermano, es que nosotros siempre nos mantengamos delante de Dios con el propósito de servirle, del propósito de estar delante de Él. Qué hermoso es que Dios nos instruya en toda verdad, que nos instruya en el camino, que nos instruya en cómo hacer las cosas bien, hermano. Pero se necesita tener un corazón, hermano, un corazón dispuesto a cambiar. Se necesita, hermano, tener una mentalidad dispuesta realmente a cambiar. Se necesita realmente tener una disponibilidad para con Él. Dios es bueno, hermano. El hombre no entiende. El hombre cuando no entiende que Dios lo está llamando, cuando el hombre no se pone a pensar la importante que es agradar a Dios. En vez de sobrepone sus propios intereses antes de agradar a Dios. Dios envía una palabra todos los días, hermano. Dios está hablando todos los días, advirtiendo a su pueblo que se aparte del mal camino. La misma Escritura nos enseña que en este caminar solo existen dos caminos. Hermano, uno es el camino a la vida y otro es el camino a la perdición. Nosotros tenemos que entender, hermano, que tenemos que tomar el camino que lleva a la vida. Porque, hermano, estamos en un tiempo muy difícil. En el libro de Lucas 13, versículo 23, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado, cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois.
Entonces comenzarán a decir delante de ti: hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirán que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Fíjese, hermano, que dice: no los conozco. Comenzaron a decir: Señor, pero hemos comido, hemos bebido, como la misma escritura nos enseña. Ellos dicen, ¿por qué dice hemos comido y hemos bebido? Porque ellos tuvieron un tiempo sentados delante de Dios, hermano, pidiéndole que Dios les diera palabra. Hermano, dice que comimos y bebimos, dice, aunque la misma escritura dice, comieron del mismo alimento espiritual, vivieron de la misma bebida espiritual, mas no de todos de ellos se agradó. Dice en 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que se ignoréis a cuenta de nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero dice, ellos quedaron postrados en el desierto. Quiere decir entonces que ellos no terminaron su caminar. Ellos no caminaron. Ellos decidieron, hermano, estancar su vida. Esforzado, dice, por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán, dice el Señor. ¿Por qué? Porque hermano, porque detuvieron su camino. Porque detuvieron, hermano, su caminar delante de Dios. El mismo Mateo, hermano, en el Mateo 7, versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que en ellas la hallan. Fíjese, hermano, que aquí hay algo interesante en este pasaje. Que hay algo interesante en este pasaje que nos enseña, hermano, a entender de que en este camino muchos, dice, van a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso que lleva a la perdición. Quiero que entendamos, hermano, que todos los días en este camino, hermano, solamente hay dos caminos: el camino que lleva a la perdición y el camino que lleva a la vida de Dios. No hay otra, hermano. Es tiempo de tomar decisiones correctas. Es tiempo de tomar, hermano, buenas opciones, de saber, hermano, que en este camino hay un camino que lleva a la perdición y un camino que lleva a la vida de Dios, que lleva a la vida. Cuando yo empiezo a leer esto, hermano, Dios nos está llamando, Dios nos está advirtiendo sobre nuestra vida diaria. Dios está llamando todos los días, hermano, a cambiar nuestra vida diaria. Nos está advirtiendo cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de hacer, cómo nosotros podemos entender, hermano, si estamos en camino de perdición o el caminar que estamos llevando dentro del Evangelio. Hermano, es el camino que lleva a la vida. ¿Cuál es el camino que lleva a la vida? ¿Cuál es el camino que lleva a la perdición? Nosotros, cada día usted se debe de levantar, aunque quiero que usted entienda, hermano, que el verdadero evangelio es el que se lleva en la vida diaria. El evangelio no se lleva en una iglesia, en un culto. Ahí vamos nosotros a rendir cuenta, ahí vamos nosotros a hacer pactos y compromisos delante de Él, de nuestra obediencia. Por eso el verdadero cristiano no se encuentra, hermano, dentro de un culto, dentro de una iglesia. Ya estaremos hablando de eso, de entender que el verdadero evangelio, hermano, no es creer que delante de Dios o delante de los hermanos o delante de una iglesia parecemos, hermano, muy santos, parecemos muy justos, parecemos verdaderos, cuando en realidad en nuestra vida diaria deja mucho que desear. El verdadero evangelio está en nuestra vida diaria. El verdadero evangelio, hermano, la vida es ese, dice, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos
dice, hermano, que pocos son las que la hallan. Pocos son los que encuentran ese camino, pocos son los que le dan sentido realmente al verdadero evangelio. Pocos son realmente los que están llevando el evangelio de Cristo. Dice aquí, hermano, que estos pocos, hermano, la palabra vida diaria representa el caminar del creyente en el evangelio junto a Cristo. El evangelio de la vida diaria, hermano, es aquel que nos hace caminar diariamente. Pero vamos a explicar, hermano, qué significa caminar, qué significa cuál es el camino que lleva a la vida. ¿Cuál es el camino que lleva a la vida? ¿Y cuál es el camino que lleva a la perdición? Todos los días nosotros, hermano, escuchamos, o mismo nosotros, ¿verdad? El hombre está pidiendo salud, está pidiendo un milagro, está pidiendo que Dios le hable, está pidiendo comida, está pidiendo trabajo, está pidiendo dinero, está pidiendo todos los días pidiendo algo conforme a su necesidad. No digo que no se pida, hermano, pero que no sea nuestra prioridad. No digo que no pidamos, hermano, que Dios nos ayude, porque Dios ayuda, hermano, a aquel que es justo, a aquel que le es fiel y no tiene necesidad de estar pidiendo, porque Dios mismo, que Él sabe cuáles son sus necesidades. Sabemos que a los que les son fieles nada les faltará, no serán desamparados, no serán defraudados. Dios mismo estará con ellos en sus asuntos. ¿Por qué, hermano? Porque son fieles a Dios. Cuando el hombre pierde la fidelidad de Dios, se vuelve infiel. Usted puede leer en el Salmo 78 cómo ese pueblo que Dios era fiel, de repente se volvió infiel. ¿Por qué, hermano? Porque terminaron a Dios exigiéndole cosas, empezaron a andar en su caminar. Cuando veían que Dios no les cumplía, habían hermanos, ellos se rebelaban, ellos murmuraban, ellos criticaban a Dios. Todo lo que nos pasa en nuestra vida diaria tiene que ver con Dios, porque nosotros somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de Dios. Cuando el creyente, hermano, se desconecta de Dios, entonces su vida diaria la verán como lo veía Pedro, hermano. Pedro veía a través de los ojos de Satanás, porque el Señor le dijo: porque tú miras como miran los hombres, porque a ti no te importan las cosas de Dios, a ti te importan tu vida personal, porque a ti te importa la vida de lo que a los hombres les es importante, porque tú miras como miran los hombres y no miras como mira Dios, porque para ti las cosas son más importantes para ti que las cosas de Dios, hermano. Eso significa, Pedro quería, hermano, influenciado por el espíritu de engaño, hermano, creía que mi Señor Jesús no le importaran las cosas espirituales. Pero a los hijos de Dios, a nosotros los hijos de Dios, nos importa quedar bien con el Padre, nos importa luchar por agradar a nuestro Padre Celestial. Por eso estamos viviendo donde la gente, hermano, lo que menos quiere oír es la palabra. Lo que quiere menos es escuchar la palabra, es ponerla por obra. Por eso la misma Escritura nos enseña en Santiago que no son los justos, no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. Si a usted le gusta escuchar la palabra y solo dice está bonita la palabra, estuvo bien, y no lucha porque esa palabra se haga una realidad en tu vida, entonces, hermano, terminarán el hombre engañado, y su camino, hermano, es porque no es el camino de vida, sino es un camino que lleva a la perdición. Dice: entrar por la puerta ancha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Dice: y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que las hallan. Aunque aquí leíamos un pasaje en Lucas, ¿verdad? Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar, dice, y ellos empezaron a decir: el Señor dice: apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco, dice el Señor. No sé quiénes son ustedes, no sé quiénes, de dónde son,
Dios dijo que, hermano, que ellos, aunque quisieron entrar por esa puerta, ellos no pudieron. ¿Por qué, hermano? Porque ellos habían decidido el camino de la puerta ancha. Y la puerta ancha representa el libertinaje. La puerta ancha representa hacer las cosas a su manera. La puerta ancha significa tener razonamientos y opiniones en cuanto a Dios. Hay quienes son cristianos según su forma de ser. Hay que creen que son cristianos según su forma de parecer. Son cristianos en opiniones, en razonamientos, en lógicas, en filosofías. Son creyentes, hermanos, que lo que piensan y creen de Dios, eso es para ellos, es la verdad. Todas sus opiniones, aunque no tengan base bíblica, aunque no tengan un sustento bíblico, aunque no tengan en el escrito está, para ellos dan por válido de que es Dios quien habla a través de ellos. Piensan, hermano, que este evangelio viene de parte de Dios, pero ese no es el evangelio de Dios, ese es un evangelio falso. Aunque Dios, hermano, les está hablando a sus hijos. Dios está hablando a su pueblo. Aquí no importa, como dijo Pablo en Gálatas, no importa quién seamos. Quien torciera el evangelio, quien se desviara del evangelio, anatema sea. Le vienen muchas condiciones, muchos problemas al creyente que se aparta de Dios. Muchas consecuencias le viene al creyente que se aparta de Dios. Por eso en Gálatas nos enseña que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si aún uno de nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, anatema sea. Si alguno predica un evangelio del que hemos recibido, sea anatema. ¿O qué busco? Dice el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Señor está llamando a la reconciliación. Dios está hablando todos los días, porque se acerca el tiempo final, se acerca el tiempo donde daremos cuenta. Más en este tiempo que estamos en la recta final, el creyente va a buscar, hermano, ¿y qué es lo que va a ofrecer el sistema? ¿Qué es lo que va a ofrecer el anticristo? ¿Qué es lo que? Libertad. Por eso están legalizando el pecado. Donde todo lo malo, o sea, bueno, las conductas, los comportamientos, sobre todo, hermano, esa palabra libre expresión. ¿Será que tú, todo lo que pienses sea malo, va a ser oficial, va a ser legal? Por eso están aprobando leyes a favor de la libertad. Ahorita ya nadie tiene libertad, hermano, pero solamente la libertad va a hacer que lo que opines, lo que digas, en cuando están torcidos, hermano, y están haciendo lo incorrecto en su mentalidad, va a ser legal. Por eso mi Señor Jesús, hermano, ¿qué significa salir de Egipto? Salir de la mentalidad, salir del razonamiento, salir de las ideas, salir del pensamiento como todos piensan. Nosotros pensamos como hijos de Dios, pensamos como hijas de Dios. Porque ese es el pensamiento, de ahí teníamos que salir, porque Dios no nos sacó del mundo, porque todavía estamos en el mundo. Nos sacó de la mentalidad, de la vana manera de vivir, de la vana manera de pensar, de la vana manera de ver las cosas espirituales, de la vana manera de hacer las cosas para Dios. Como decíamos el otro día en la enseñanza, hermano, el miércoles, a Dios no le gusta, hermano, un culto como se le daba a los dioses. ¿Cuál es el culto a los dioses, hermano? El que cada quien hace lo que quiere, el que cada quien opine, el que cada quien piensa que hacer las cosas para Dios sin que Dios se lo haya pedido y que no tenga una base escritural, le agrada a Dios. Total, a Dios lo que le importa es el corazón. No es cierto, hermano, a Dios le importa que sea conforme a la palabra que habita en nuestro corazón. Es diferente. Nada de lo que no está escrito podemos darle a nuestro Dios. Nada de lo que está escrito es aceptable para el Señor. Por eso dice, estamos viviendo tiempos donde Dios está advirtiendo, hermano, que el creyente salga de esa mentalidad.
porque lo va a llevar. Si algo va a llevar a la perdición al hombre, hermano, muchas veces hasta perder su vida y a desviarse de los propósitos de Dios, es la manera de pensar. Estamos viviendo tiempos de mucha advertencia de parte del Señor sobre nuestra vida diaria. Sobre nuestra vida diaria. Todos los días el hombre está afanado, está preocupado, está viviendo, hermano, una forma de vivir, hermano, que no le importa, hermano, lo que pasa en su vida. Son muy pocos, dice aquí, son muy pocos aquellos que se esfuerzan por entrar por la puerta angosta, que es el camino de la vida. Que es el camino de la vida. Quiere decir entonces, hermanos, que el camino de la vida es aquellos hombres que se someten, hermano, a la libertad. No significa la libertad que toma decisiones, sino una libertad que se somete a la voluntad divina, que se somete a la palabra. Un creyente que se somete, hermano, a la enseñanza, que se somete al camino de Dios. Ser cristiano, hermano, el engaño más grande de ser cristiano es ser evangélico sin caminar en la palabra, sin caminar con sustento bíblico. Que digas tú, hermano, yo estas cosas lo hago porque la palabra dice así. Yo me comporto así porque la palabra dice así. Yo actúo así, pienso así, hablo así porque la palabra dice así. Eso es lo correcto. Pero un creyente, hermano, que piensa, que razona, actúa, ese no es el evangelio. Ese es falso su evangelio. Solo cree en Dios, en veces soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, soy una princesa de Dios, soy un siervo amado de Dios, pero no caminan en el evangelio, no caminan con la palabra. Hermano, nadie va a ser salvo por asistir a una iglesia. Las congregaciones, las coberturas, ningún hombre, ni un apóstol, ni un profeta, ni un evangelista, ni un pastor, ni un maestro salvan, sino la bendita palabra, que hermano, ¿por qué? Porque mi Señor Jesús es la palabra que les va a juzgar, dijo el Señor. Yo no he venido a juzgar, sino la palabra que les he hablado. Entonces, el verdadero evangelio, hermano, es el que nos enseña, hermano, que nos enseña la vida de Dios. Que nos enseña, cuando nos habla de la puerta angosta, nos enseña a someternos a la bendita palabra. Es por eso que el evangelio no enseña sobre lo terrenal, sino sobre lo espiritual, que tiene que ver con nuestra alma, trayendo como consecuencia, hermano, una vida en el Espíritu, trayendo como consecuencia una llenura del Espíritu Santo, trayendo como consecuencia una luz y un cambio de mentalidad, porque somos renovados en nuestros pensamientos, somos renovados en nuestro ser interior. Hermano, Dios va transformando nuestro espíritu, alma y cuerpo a un ser espiritual guardaos, hermano, que nos guarda y nos libra de toda contaminación, de todo aquello malo. Por eso, entre más nos metamos con el Señor, entre más hagamos diferencia entre la libertad y el libertinaje, hermano, entonces podemos entender entonces cómo Dios llena nuestra vida, hermano. Leyendo este pasaje de Proverbios 17, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. ¿Cuál es el camino a la vida? Dice la puerta angosta. La puerta angosta es el camino que lleva a la vida. Y acá dice en Proverbios que el camino a la vida es guardar la instrucción. Pero el camino que lleva a la perdición, hermano, es aquel quien desecha la reprensión, el que desecha la disciplina, el que desecha, hermano, todo lo que está, su mal comportamiento, su conducta, su forma de ser, no lo quiere desechar. La versión internacional dice: quien acepta la corrección camina a la vida. Quien desprecia la reprensión se extravía. La versión lenguaje dice: respetar las advertencias es caminar a la vida. No hacer caso de la corrección es perder su camino. La versión Dios habla hoy dice: el que atiende la corrección va camino a la vida.
El que se desatiende va camino a la perdición. ¿Usted cree, hermano, que usted y yo estamos caminando, estamos llevando el camino de Cristo? ¿Creen que estamos llevando el camino del Evangelio? Aquí la misma Escritura dice que el camino a la vida es guardar la instrucción, es guardar la enseñanza, hermano, es guardar todo lo que Dios nos manda. Pero quien desecha, dice, va camino a la perdición. Quien acepta la corrección, quien respeta las advertencias, es caminar a la vida. Y al creyente no se le puede corregir. Ahorita vamos a explicar qué es corregir, tratar de convencerlo que su mentalidad está equivocado, porque todo tiene que ver con la manera de pensar. Y decirle, no es así, no es así, no es así, porque la decisión que estás tomando está equivocada. La decisión que está caminando no te va a llevar al encuentro con Cristo, no te va a llevar a la vida de Cristo, no te va a llevar a representar a Cristo en tu vida. Ese es el camino ancho, la puerta ancha. La puerta ancha, dice, es aquel que al hombre no toma en cuenta las instrucciones, no toma en cuenta la disciplina, o sea que no dice que desprecia la reprensión, dice, hermano, que no le importa que lo corrija, él quiere seguir aferrado a su mentalidad. Dice aquí, hermano, que esto es el camino que lleva a la perdición. Esa es la puerta ancha. Por eso el Señor empezó a decir, hermano, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando ellos empezaron a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Entonces dice, él responderá, no sé de dónde sois, no sé quiénes son ustedes. Dios no los reconoce entonces. Quiere decir que el Señor no los reconoce en su vida como un hijo, hermano, como una hija que anda en el camino de Dios. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido, bebido. Dice, nosotros íbamos a la iglesia, escuchábamos tu palabra, nosotros cumplíamos, eras fiel, lo que estaba diciendo. Por eso hace rato les acabo de decir lo que dice en Corintios 10, comíamos, bebíamos del mismo alimento espiritual, pero dice, muchos de ellos quedaron postrados en el desierto, porque Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué Dios no se agradó de ellos? Porque, hermano, solo iban a escuchar, pero hacían a un lado la disciplina, hacían a un lado la corrección, hacían a un lado las advertencias, hacían a un lado todo buen consejo de Dios, lo hacían a un lado. Por más que se les enseñaba, hermano, a hacer lo bueno, ellos decidían hacer lo malo. Iban en contra, hermano, por su terquedad iban en contra. Acá dice, hermano, que ese era el camino que llevaba la vida de la perdición. Pero aquel que se sienta a escuchar y decir, Señor, habla mi vida, corrige mi vida, Señor, muéstrame lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer para seguir adelante. Hermano, dice que este es el camino que lleva a la vida. Entonces vemos, dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, hierra. Dice, quien acepta la corrección camina a la vida. Quien desprecia la reprensión se extravía. Respetar las advertencias es caminar a la vida. No hacer caso de la corrección es perder su camino. Quiere decir que hay quienes ya se perdieron el camino. No les gusta que le digan que no es así. No les gusta que les digan esto no es así porque está mala decisión que estás tomando. Acá dice, hermano, que es camino que lleva a la perdición. Su camino no es el del Evangelio, porque el camino del Evangelio es el camino de la obediencia. Dice que va directo a su perdición. Tenemos que entender que hoy, hermano, solo existen dos caminos: el camino de la vida y el camino de la perdición. Dice que el que ama la perdición, hermano, el que ama la perdición, o sea, simplemente no hará caso porque su mentalidad, hermano, porque está luchando, porque está aferrado, hermano, en que cree que tiene la razón. Si usted tiene la razón, hermano,
Si Dios le habla en cuanto a la razón, por eso existe el libre albedrío. ¿Saben qué significa libre albedrío? El libre albedrío solamente opera en las personas que hacen lo que se les dé su gana. Porque a nosotros Dios nos mandó, dice, hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, no nuestras decisiones, sino las decisiones de Él. El libre albedrío solamente se aplica para aquellos que quieren hacer lo que quieran con su vida. Y a eso se le llama libertinaje, libertinaje de mente, libertinaje de razonamientos, de ideas que no se apegan a la bendita verdad. Porque ya estaremos hablando más adelante sobre la diferencia entre la libertad y el libertinaje, o el famoso libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío, solamente Dios le da libre albedrío, porque la palabra libre albedrío no existe en la Biblia, hermano, pero sí existe la palabra libertinaje. Y esa libertinaje es para una persona que hace con su vida lo que quiere, creyendo que le agrada a Dios. Dios nos da la oportunidad de decidir cuando Él habla, hermano. O aquellos que amamos, aquellos que aman a Dios, ¿le van a decir no al Padre? ¿Por qué razón usted le malcontesta a su padre y le dice, no es así? ¿Es porque eres un hijo obediente o porque eres un hijo desobediente? ¿Por qué le negaría las cosas al Padre? Estás haciendo lo que... ¿Tú qué pensarías si tú le das una orden a tu hijo y tu hijo no hace lo que tú dices? Es mi hijo desobediente, está haciendo lo que quiere. No me hace caso. Ese es un libre albedrío. Pero el hijo obediente, hermano, dice que lo único que hace, dice la misma escritura, dice en Proverbios, dice algo, hermano, solo agrada al Padre, dice que le gusta agradar al Padre, le gusta, hermano, dice en Proverbios 15, versículo 20, el hijo sabio alegra al Padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas al hombre entendido, dice, endereza sus pasos. Endereza sus pasos. Mas el hombre entendido endereza sus pasos. Dice, voy a cambiar. Dios me está hablando. Tiene razón. Voy a echarle más ganas. Voy a echarle esforzarme más. Padre, gracias por hablarme, por enderezar mi camino. Gracias, Padre. Y va hacia adelante. Pero el necio dice, le falta entendimiento. Dice, ¿por qué, hermano? Porque no entiende lo que está haciendo. Entonces hay que entender, hermano, que hoy existen dos caminos, dos decisiones que hay que tomar: o la vida, el camino a la vida, o el camino a la perdición. ¿Estás dispuesto a ser corregido, enseñado, hermano, o dispuesto a hacer lo que tú creas en tu vida? El Señor nos está advirtiendo todos los días de tomar decisiones correctas para que no nos salgamos del camino de la verdad, para que no nos salgamos del camino de Dios, para que nos mantengamos en el camino de la vida. Todos los días Dios está hablando. Nuestra vida diaria se aplica. El camino de la vida es el camino de nuestra vida diaria. Por eso dice, la versión de Saulo dice, el que atiende la corrección va camino a la vida. El que la desatiende va camino a la perdición. No quiere ser corregido, no quiere ser enseñado, no quieren que le digan no es así, no quieren para mantenerse. Dice que va camino a la perdición. Qué tan importante, hermano, es ser obedientes al Señor. De cuidar nuestra vida para no salirnos del camino. Mira que dice Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbres de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, pues porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentiles. Quiere decir que lo iba a ser de bendición, iba a ser un hombre, hermano, de buen testimonio, iba a ser un hombre, hermano, que Dios lo usara en gran manera.
Pero acá vemos que dice, hermano, que dice ya Abraham era un hombre de edad avanzada. Quiere decir, hermano, de edad quiere decir que era una persona ya adulto, era una persona ya grande. Eso representa entonces que nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para cambiar. No importa la edad que tengas, nunca es tarde para hacer lo correcto. Se le apareció, dice, le dijo, yo soy... ¿Por qué, hermano, se le apareció Dios a Abraham? Porque Abraham en su mente y en su corazón tenía deseos realmente de cambiar, deseos de realmente, hermano, de volver al camino de la vida de Dios, realmente dejar ese camino de perdición y volverse al camino de Dios. Realmente dice, pero quiere decir que entonces Abraham estaba orando, Abraham estaba clamando, Abraham estaba deseando que Dios lo visitara y que le dijera, que lo ayudara a transformar su mente, su corazón, su vida. Por eso dice que se le apareció, quiere decir que Abraham estaba orando. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Mire que le dijo, endereza tu caminar. Le estaba diciendo Dios a Abraham, endereza tu caminar. Endereza tu mente. Entonces pondré mi pacto entre ti y te multiplicaré en gran manera. Si ¿qué le estaba diciendo? Si tú enderezas tu caminar, si tú tomas el camino de la vida y dejas ese camino de perdición, entonces yo voy a hacer un pacto contigo. Yo voy a hacer un pacto contigo. Abraham, hermano, hizo un pacto con Dios. Un pacto de ser obedientes, de ser corregido para no salirse del camino. Abraham hizo un pacto con Dios de ser obediente, de ser corregido para no salirse del camino. Aquí entre nos, hermano, toda la gente vive pidiendo cosas materiales, superficiales. Tú te sientas a orar con el Señor y decirle, Padre, orar y decirle, Padre, cambia mi mente. He caminado en perdición, no he hecho lo correcto, pero hoy me siento contigo a pedirte que cambies mi forma de ser, cambie mi forma de comportarte. Esfuérzate por pedirle a Dios que Dios transforme tu forma de hablar, tu forma de pensar, pero en sus oraciones, en sus oraciones no está el decirle, Señor, cambia mi mente, cambia mi forma y conducta, cambia mi manera de comportarme. Quiero ser limpio de mente, quiero limpiar mi cuerpo, quiero limpiar mi vida. No le claman a Dios por eso, solamente viven, hermano, es que fulanito me hizo esto, y es que yo no soporto esto, Señor, es que me están haciendo esto, dame dinero, dame trabajo, dame, pero no dice, yo te voy a dar mi vida para que tú las transformes, yo te voy a dar mi ser para que tú los transformes. No viven orando por una transformación, viven orando, hermano, para sentirse conformados, para sentirse importantes, para sentirse, hermano, que Dios los ama porque les da, que Dios los ama porque les da lo que quieren. Dios no cumple caprichos. Abraham hizo un pacto con Dios para caminar en obediencia, porque él no quería salirse de ese camino. Por eso el Señor le dijo, camina delante de mí y yo voy a hacer un pacto contigo. Hermano, qué rico que Dios había hecho un pacto con Abraham. Miren lo que dice en el Salmo 89 sobre ese pacto. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme para con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días, dice, como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanasen mi santuario, mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falseará mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez es jurado por mi santidad y no mentiré a David. Quiere decir que cuando Dios hace un pacto con alguien, no lo quita. Porque el hombre se está esforzando, hermano, por andar en el camino de la vida.
Hermano, pero acá dice, pero si llegara a hacerlo, salirse del camino, la subida se le viene abajo. Empiezan los problemas, empiezan, hermano, descuida su vida en santidad, descuida su vida en su caminar, hermano, todo le sale mal. Hermano, empieza a tener problemas en su vida, en su carácter, en su forma de pensar, ya no mira las cosas correctamente, porque dice que dejaron la ley, porque dejaron la ley, porque dejaron la palabra, dejaron de estudiar la palabra, dejaron de buscar su presencia, dejaron de andar y haciendo lo que Dios les había mandado, y se llenaron de problemas, hermano. Les vino enfermedad. Profanaron, dice, si profanaron mis estatutos y no guardaron sus mandamientos, entonces yo los castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Cuando usted siente que todos los días Dios te está hablando y advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, que te está corrigiendo, te está azotando, es duro contigo, hermano, porque estás haciendo algo mal y cada día lo sientes algo mal y te topas con eso, es porque estás, en vez de nosotros, hermano, hemos caído en rebelión. Es que yo pensé que me iban a consolar la palabra. Consolar, hermano, es corregir primero. No pienses, hermano, que cuando estemos en rebelión, cuando estemos en maldades, cuando estemos en pecado, Dios nos apapache y nos aplauda. Porque en la misma escritura está escrito de que tribulación y angustia para todo aquel que hace lo malo. Cuando estamos haciendo lo malo, no encontramos nuestras puertas. Todo nos sale mal, hacemos las cosas mal, pensamos mal, hablamos mal, actuamos mal, miramos mal, oímos mal, porque estamos en rebelión, porque estamos en desobediencia, porque no estamos guardando sus mandamientos, porque no estamos haciendo lo que la Biblia nos enseña, porque no estamos haciendo realmente lo que Dios nos manda. Por eso dice, yo lo castigaré con vara y haré que cumpla el pacto, mas no quitaré de él mi misericordia. ¿Cuál era el pacto? Que Abraham se iba, hermano, a cuidar su vida, que Abraham iba a apartar su vida, hermano, para el caminar en el camino de la santidad, en el camino de la justicia, en el camino de la rectitud, que iba a procurar no contaminarse, iba a procurar andar, hermano, estar apartado del mal, del pecado, porque cuando uno se aparta, hermano, es cuando viene la corrección de Dios, el cual las cosas nos es duro. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos está advirtiendo que lo malo, hermano, trae consecuencias en nuestra vida. Hermano, que el apartarnos del camino de Dios nos trae consecuencias de nuestra vida. Porque cuando el hombre se aparta, quiere hacer su voluntad. Quiere hacer su voluntad. No, y va a venir fuerte la reprensión y va a venir fuerte la advertencia. ¿Por qué? Porque estás en camino de perdición. Por cuanto no se cuidan, por cuanto, hermano, no apartan su vida para con el Señor. Por eso la santidad es apartarse, hermano, del mal. Dice, por eso dice, hermano, respetar las advertencias, Proverbios 17, respetar las advertencias es caminar a la vida. No hacer caso de la corrección es perder su camino. Es perderse del camino. El camino que lleva a la vida, dice en Proverbios 15, versículo 24, el camino de la vida es hacia arriba el entendido. Es hacia arriba el camino de la vida. ¿Hacia dónde va el camino de la vida, hermano? ¿Hacia dónde va nuestra vida? Hacia arriba. Hacia arriba buscando las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Y las cosas de abajo, hermano, muchas veces, hermano, porque creemos que lo de abajo, hermano, en veces lo terreno, ¿no? En veces la gente no entiende, hermano, que lo de abajo muchas veces es satánico, hermano. Es satánico. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido,
para apartarse del Seol de abajo. ¿Hacia dónde tenemos que mirar, hermano? Hacia las cosas de arriba. No quitaré mi misericordia. Por eso dice, hermano, ahí que cuando el Señor le habla, dice en Proverbios dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero el quien la desecha, dice la reprensión, yerra. La palabra reprensión, hermano, la palabra yerra, significa vacilar en el hebreo, significa significa vacilar, significa desviarse, significa apartarse, significa descarriar, significa engañar, significa fidelidad, significa estar perdido, significa tambalear, significa vagar. Qué delicado entonces no aceptar la corrección para apartarnos de lo que nos daña el caminar de la vida. Si estas cosas nos están pasando, hermano, andas vagando en tus pensamientos, no sabes qué es mejor, si servirle o apartarte, no sabes si es de andar de una iglesia a otra, no sabes si estás perdido, no sabes qué decisión tomar. Dejaste de serle fiel, ya no quieres servirle a Dios, ya perdiste tu fidelidad. Por eso dice que vino la serpiente, hermano, les extravió los sentidos. ¿Para qué? Para que perdieran la fidelidad o la sincera fidelidad al Señor, hermano, y cayeron en la administración y en el engaño de la serpiente y dejaron de serle fiel a Dios. Se dejaron engañar por ellos mismos porque pensaron que al estar sentado escuchando ya iban a alcanzar todo el conocimiento. El verdadero culto es la vida diaria. La verdadera vida, el verdadero camino de la vida es la vida diaria, no en un culto, no en una congregación, no en una iglesia. El culto a Dios empieza en casa. Empieza en casa. Por eso dice, hermano, la verdadera donde tenemos que demostrarle a Dios que nos comportamos. Por eso dice la palabra arrepentidos y convertidos. La palabra convertidos significa cambiar la manera de vivir. Por eso, hermano, vemos que la bendita palabra nos enseña hoy a cambiar. Si Dios nos enseña hoy a cambiar es porque Él nos está hablando. Hoy es importante lo dedicado, hermano, de aceptar la corrección para apartarnos de apartarnos del mal camino, hermano, y seguir el camino que lleva la vida. Porque si estas cosas están pasando, estamos turbados, es porque se nos ha olvidado el pacto de caminar en obediencia, de caminar en santidad, de caminar en temor, de no olvidarnos, pero sin olvidarnos de que ahí está la misericordia de Dios, dispuesto a perdonarnos, dispuesto, hermano, a que nosotros nos mantengamos en ese pacto, por cuanto nosotros invalidamos el pacto, por cuanto nos salimos del pacto. Cuando alguien se olvida del pacto, entonces le viene espada, le trae guerra, le trae problemas, le trae divisiones, hermano, le trae abandono, porque no está cuidando su caminar. Su caminar es de perdición, su caminar es de libertinaje, su caminar es caminar como quiere, sin importar lo que diga la palabra. No escuchará corrección, no escuchará disciplina, no escuchará esto, no es así. Quiere hacer su voluntad, se aferra porque ese es el camino que lleva a la perdición. Ese no es el camino de Dios, hermano, ni tampoco es de un cristiano. Camino a la vida es aquel que guarda la instrucción, guarda la disciplina. Por eso dile, Padre, cambia mi mente, cambia mi forma de ser, que yo entienda, Padre, realmente tu palabra.
Oremos para que Dios, hermano, aunque hayas cometido el error, aunque hayas fallado, no importa qué tantos años lleves pecando, no importa qué tan culpable te sientas, qué tan afligido te sientas por la culpa, entonces levántate y dile al Señor, ayúdame a cambiar, pedirle al Señor volver al pacto, diciendo voy a cuidar mi vida personal, voy a cuidar mi relación con los demás, voy a apartarme de lo que no te agrada, voy a santificarme. Y de arriba, cuando vemos ese esfuerzo de parte de Dios, hermano, entonces Dios envía la ayuda. Tú das un esfuerzo, pero Dios da todo por ayudarte. Si quieres hacerle bien, entonces tu Padre Celestial te va a ayudar, hermano, porque tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios, y en esto consiste en su misericordia, que si pides, Él te va a ayudar para ser limpio y para ser recto. Esa es la misericordia, que cuando pidas, Él te va a ayudar. Proverbio 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene inteligencia. La corrección significa razonamiento, reprender, significa argumento, significa queja. ¿De quiénes se están quejando todo el tiempo? ¿Qué si del pastor? ¿Qué si de los discípulos? ¿Qué si de los hermanos? ¿Qué si no la alabanza? Todo el tiempo se están quejando, pero no les gustan que le digan que no es así. Todo el tiempo también significa refutar, estar de contestalones, hermano, estar de respondones. Esto dice la palabra corrección. Lo que está diciendo es que Dios quiere cambiar la mentalidad, el razonamiento, pero cuando el hombre está en sus razonamientos, en su mentalidad, hermano, el problema es que está fuera del camino. No es el camino de Dios. Porque el camino que lleva la vida es decir, sí, está mal esto, tengo que corregir esto. El problema del hombre es que no se deja enseñar, no se deja decirle cómo es esto. Hermano, no quiere. Él quiere hacer las cosas a su manera, y es lo que está trayendo conflictos en la vida de cada hombre, que su manera de pensar va en contra que la manera de pensar de Dios. Cuando oremos pidiéndole, Señor, cambia nuestra mente, enséñame cómo debo de hacerlo, entonces voy a entender cómo estoy mal. Dice que Él castiga. La palabra castiga significa tener razón. Significa redarguir, significa reprender. Dios te castiga así. ¿Cómo sabes que Dios te está castigando? ¿Cómo sabes que Dios te está reprendiendo? Cuando en tu corazón, dice en Romanos 2:14, pero cuando los gentiles que no tienen la ley por naturaleza, lo que es de Dios, estos, aunque tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio y acusándoles y defendiéndoles en sus razonamientos. La versión al día dice, estos demuestran que llevan escrito la ley, dice en el corazón lo que la ley exige como abstenencia, hasta como lo atestigua su conciencia. Por sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y otras veces lo excusan. Fíjese, hermano, si tu conciencia está libre, de que estás seguro de que te defiende, que tienes la razón, vas por el camino de la vida. Pero si tu conciencia te reprende y te hace sentir mal, vas camino de perdición. Por eso dice Dios castiga, te está reprendiendo, te está diciendo. ¿Cómo te sabe que te está reprendiendo? Porque te está redarguyendo que lo que estamos haciendo está mal. Nos está reprendiendo porque sentimos que algo no está bien. Esa es la reprensión de Dios, hermano, diciéndote, tú no tienes la razón, o yo no tengo la razón la tiene Él. Si sientes redarguyimiento, es Dios reprendiéndote, el Espíritu Santo reprendiéndote, diciendo, no tienes la razón la tiene Dios. Tus pensamientos no son mis pensamientos, es lo que Dios está diciendo. Ellos dicen que piensan que tienen la ley escrita en su mente. Su conducta, dice nuestro testamento, dice, su conducta sí lo demuestra cuando piensan en algo. Ya saben si está bien o está mal. La buena noticia que yo anuncio enseña de que Dios juzgará toda la humanidad por medio de Cristo. Si tu conciencia no te acusa, confianza tenemos en Dios. ¿Cómo sabes que vas en el camino del bien?
Porque te sientes que estás haciendo lo correcto. ¿Cómo sabes que estás haciendo? Porque tu corazón te dicta que estás haciendo lo correcto. Pero cuando está uno en el camino, en camino de perdición, su conciencia lo acusa, lo redarguye, lo reprende. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios reprendiéndote, corrigiéndote que tus pensamientos, tus caminos, tus actitudes, hermanos, no van de acuerdo a Él, que la manera como piensas y actúa no va de acuerdo a su bendita palabra. Mira, hermano, yo termino con esto. Según de Timoteo 3:15 dice: y desde la niñez has sabido todas las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Totalmente preparado, hermano, para hacer lo correcto. Pero si el hombre no se deja corregir, pero aquí dice que la escritura, que toda la escritura enseña corrección, enseña disciplina, enseña, hermano, nos castiga reprendiéndonos, acusándonos, hermanos, que estamos mal, que no tenemos la razón, que la razón la tiene Él. Nos corrige como tus pensamientos, y porque dice que creen que tienen la ley escrita en sus pensamientos. Ellos piensan que solo con pensar, con opinar, con solo decir algunas palabras tienen la razón. No, si no nos basamos en el escrito está, hermano, si no decimos la palabra nos enseña, el Espíritu nos enseña, hermano, está en camino de perdición. No es camino que lleva a la vida. El camino que lleva a la vida es aquella que nos hace mirar hacia arriba. El camino que lleva a la vida es aquella, hermano, que nos hace entender, hermano, que nuestra vida es guardar la instrucción. A quien desecha la reprensión, hermano, va a terminar vacilando, un hombre sin firmarse, un hombre sin decisiones. Hoy toma una decisión sí y mañana no. Va a terminar desviándose, va a terminar apartándose, va a descarrilar su vida, va a terminar engañado, va a terminar siendo infiel, va a terminar perdido en su mente, va a terminar vagando. Un hombre vago es aquel que me dice: me siento y no hago nada. Y esos son los que llevan, dice, una vida desordenada. Entonces quiere decir, hermano, que el camino que lleva la vida es corregir todo lo que está mal en tu vida, en tus pensamientos, en tu actitud, en tu comportamiento, y pegarse a la bendita palabra. La palabra, toda la palabra es inspirada por Dios para corregir, para instruir, para redarguir, que es lo que dice la Escritura, para llevarnos a la vida de Dios, no a la vida de perdición. Con esto nos demuestra Dios que también estamos, con esto nos demuestra Dios si las decisiones que hemos tomado son correctas. Pero el verdadero evangelio, hermano, es el que se vive en casa. Es el que se vive en casa. El verdadero culto es el que se vive en casa, no en una iglesia. En la iglesia disfrazamos todo. En la iglesia, hermano, todo es apariencia. Y por eso, delante de Él, ahí venimos nosotros a exponer nuestras vidas. Hermano, ahí realmente venimos a decir, a exponernos y a decir quiénes somos realmente delante de Dios. Y ahí es cuando Dios nos va a decir: tú estás perdido, tú no me haces caso, tú eres desobediente, tú eres rebelde, tú eres falso, tú eres mentiroso. Porque Dios llama las cosas por su nombre. Por eso dice: procura presentarse delante de Dios como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que usa bien la palabra, que se esfuerza por usar la palabra, que se esfuerza por hacer lo que Dios le pide. Ese es el pacto. Voy a cuidar mi vida, Señor, cambia mi mente, limpia mi mente de esos pensamientos equivocados, de ese razonamiento. No tengo yo la razón la tienes tú. Mi caminar no es conforme al tuyo, quiero hacerlo a tu manera. Entonces, cuando uno clama al Señor,
entonces Él envía su misericordia. Él envía su perdón. Él envía, hermano, la ayuda en nuestra propia mente. No se te olvide el pacto de obediencia, de santidad, de perdonar. No vaya a ser cosa que si las cosas están saliendo mal, por opinar, por creer, por no desechar, por desechar la corrección, por desechar la disciplina, entonces estás fuera del camino. Estás fuera del camino. Pero Dios quiere que vuelvas al camino de la vida. Pídele perdón a Dios, hermano, de ya no andar en tus propias ideas, sino cual día que quieras resolver un problema, pregúntate qué dice la palabra, qué dice Dios sobre este asunto. Aunque sea duro, Señor, ¿qué dices tú sobre esto? Y cuando Dios te habla, hermano, ¿por qué todas las veces estás escuchando corrección? ¿Por qué estás en desobediencia? Porque el que nada debe, nada teme, hermano. Si usted está bien con Dios, que estás haciendo lo correcto, te estás esforzando, no tiene por qué ofenderte. No tiene por qué, porque estás haciendo lo correcto. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son las que las hallan. El camino de la vida de Dios es aquella que nos limpia nuestra mente, nuestra conducta, nuestra forma de ser y nos sometemos al escrito está. Esta es nuestra libertad. La libertad es al escrito está. El libertinaje es lo que pienso, lo que creo, lo que opino, porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios. Eso es libertinaje. Todo aquel que no se somete a la palabra, no se somete al Espíritu Santo en obediencia y en santidad, camino de perdición. Hermano, esfuérzate por entrar por la puerta angosta, ese camino que lleva a la vida. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, pueblo. El verdadero evangelio es todos los días en nuestra vida diaria. El verdadero evangelio es tu casa. Ahí está el verdadero evangelio. Con tu familia, tu armonía, con los hermanos, con la gente. Da testimonio de que tú realmente eres un hijo de Dios, como le digo a Dios a Abraham. Camina delante de mí, sé perfecto. Da testimonio de esa vida. Da testimonio de la vida que llevas en Dios. No por ser cristiano. Nadie por ser cristiano será salvo. Nadie por ser cristiano dice que se le van a cerrar la puerta. Señor, comí, estuve sentado ahí y escuché tu palabra y te alabé y prediqué tu palabra y expulsé demonios. No te conozco. Porque hacías lo que querías. No te gusta la corrección, no te gusta la disciplina, no cambiaste tu manera de pensar, no cambiaste tu conducta, no cambiaste nada. Hacías lo que querías. Dios nos ayude, hermano. Vuelve a casa, hijo de Dios. No importa qué tan bajo has caído, qué tan pecado hayas hecho. Pídele perdón a Dios. Y Dios es bueno, hermano, porque Él hizo un pacto con los hijos de que su misericordia nunca se iba a apartar. Hazlo con alegría, decirle, Señor, gracias porque me has puesto de nuevo en el camino de la vida. Me has puesto de nuevo en el camino de la santidad, en el camino de la rectitud. Pídele perdón a Dios, hermano. Dile, Padre, perdóname por creer que las cosas son así, por opinar. Por eso la gente que opina y razona se va a meter en muchos problemas. Porque, hermano, porque el evangelio no es lo que cree, el evangelio no es lo que piensa, el evangelio no es, hermano, lo que sus decisiones, sino es realmente, hermano, es la decisión de Dios. Realmente, hermano, es la voluntad de Dios. Nadie con esa actitud, hermano, va a poder alcanzar entonces las bendiciones de Dios. Levántate entonces y da testimonio a esa verdad. Levántate entonces, hermano, y ora un momento con el Señor y dile, Padre, cambia mi vida.
Cambia mis pensamientos. Quiero hacer realmente tu voluntad. Vuelve a casa. Pídele perdón a Dios. Y conéctate de nuevo, porque esa es la misericordia de Dios que nos da la oportunidad, hermano, de continuar. De continuar el camino. Padre del cielo, gracias por la vida de tus hijos. Guárdalos, protégelos, ayúdalos, levántalos. Descansamos en tu misericordia. Descansamos en tu amor. Descansamos en tu bondad. Por tu paciencia, Señor, dirige los pasos de tus hijos. Dirige sus mentes. Señor, acuérdate del pacto que hiciste con cada uno de ellos, de que tú derramarías tu misericordia, Padre, y volver de nuevo al camino. Los bendecimos, Padre del cielo. Señor, que vuelvan a ti de nuevo, que vuelvan a ti a conectarse. Si alguien está pasando alguna situación, Señor, muéstrales tu misericordia. Sánalos, levántalos, pero que vuelvan al camino, que entiendan, Padre, que en veces muchas de las consecuencias de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestros malos comportamientos, de los problemas, es porque no hacemos caso a tu palabra, es porque nos hemos comportado rebeldemente, porque somos desobedientes, Señor, pero tú en tu amor perdona, Padre bendito, ten misericordia de tus hijos. Levántalos, declaramos un milagro, pídele perdón a Dios, y Dios es que es bueno y grande en misericordia, hará un milagro en tu vida. Dios bendiga esta mañana tu vida. Ayúdenos a compartir, hermano. Inscríbanse en la página. Que Dios les guíe. Dale un culto a Dios en tu casa. Dale un culto a Dios en tu vida. Dale un culto a Dios donde quiera que estés, realmente diciendo: Dios tiene la razón. Dios tiene la razón y no yo. Muchas gracias. Y les esperamos el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos transmitiendo aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Les esperamos, hermanos. Si usted no tiene donde congregarse, venga, visítenos. Y con todo gusto, hermano, cantaremos y alabaremos a nuestro Padre Dios con una palabra de corrección, con una palabra de disciplina que nos haga caminar en el camino de la vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias, Jorge, Angélica, Jessica, Elsie, a todos los hermanos que se conectaron. Que Dios me los bendiga donde quieran que estén. Gracias y saludos y bendiciones.